Transmite ATC, Argentina Televisora Color, LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Hola amigos, no me vayan a extrañar, que siempre estaré ahí haciendo música, o seguramente conciertos, Instagram, TikTok y todas las redes sociales. Nadie me va a quitar esta sonrisa, sí. ¿Cómo están amigos? Supongo que ya todos los que son fanáticos de Modern Talking, Dieter Bohlen, Thomas Anders, Blue System, CC Catch, Eurodisco, música de los 80s, estarán al tanto de esta gran noticia de que Dieter Bohlen dejó o va a dejar de ser parte del jurado de Deutschland das Supertalent y del programa Supertalent también, es decir, de los dos programas en donde Dieter Bohlen era jefe de jurado. Él va a dejar de participar de estos dos programas de televisión de la RTL. Y esto es debido a que al parecer Dieter Bohlen o está viendo su retiro o, como otras suposiciones que he visto, está planeando hacer otro camino distinto fuera del reality televisivo. Me parece raro que esté fuera del reality televisivo porque él es una persona, un showman, un personaje de la televisión, así que seguramente va a estar ligado a la televisión, redes sociales y demás. He visto también que en páginas, creo que una página española, abrió una especie de votación para la comunidad en donde se solicitaba la vuelta de Blue System. Algo raro también me parece, pero bueno, que no. Pueden ir a votarlo también, así que lo he leído también en varios comentarios de fans diciendo ¿volverá Blue System? ¿Volverá Blue System? Ya nada es lo que era antes, ni Modern Talking vuelve, ni Blue System vuelve, y ni CC Catch, por más que sea Caroline Müller, va a ser CC Catch de lo que era CC Catch, de lo que conocemos, así que todo cambia. También tenemos la otra novedad de que el 26 de marzo ya es fecha confirmada para el estreno del nuevo álbum de Thomas Anders, Cosmic Rider. Estuvimos ya escuchando algunos singles de él, principalmente Cosmic Rider y demás canciones que está lanzando él con ese fondo pantalla verde, todo debido a esta época de coronavirus, de pandemia y demás. Vamos a ver qué será de este álbum que promete ser bastante bueno. Veremos, dijo el ciego. De la producción de Geller, y acá hay otra conexión más, porque Geller es el productor de este nuevo álbum de Thomas Anders y al parecer Dieter Bohlen recomendó a Geller también como su reemplazo como jefe de jurado en estos programas televisivos de la RTL. Así que, por más odio que crean que pueda haber entre Thomas y Dieter Bohlen, siempre está todo relacionado el mundo que los rodea, tanto a Dieter como a Thomas. Otra de las noticias que leí respecto a la salida de Dieter Bohlen es que al parecer la salida no estaría siendo bastante buena y podrían ir a juicio. Dieter Bohlen está consultando con abogados para plantear esta situación de su salida, porque al parecer las cuestiones numéricas no estarían siendo las mismas que las que piensa Dieter, que las que piensa RTL. Así que la plata de por medio siempre juega un papel fundamental en esto. Lo cierto, y creo que en mi opinión, por más que Dieter Bohlen se vaya de los programas televisivos de la RTL, Dieter va a estar siempre presente en las redes sociales porque es una persona que creo que nació también para estas cuestiones comunicacionales. Ya lo demostró desde los 80s, su capacidad de marketing y de ventas, y que esto va a ser algo, es una herramienta fundamental para él, lo de Instagram, TikTok y demás. Veremos qué será de nuevo. Con todo este tema de la pandemia no podemos acertar o afirmar de que Dieter va a realizar nuevos conciertos y demás, porque desgraciadamente por toda esta situación no lo sabemos. Mi duda es si él va a continuar haciendo música o no.
ya que el tema de ser jurado le daba la posibilidad de producir los álbumes de los ganadores de estos concursos. No sé qué será de él con estas cuestiones. Lo cierto es que ya no va a haber más Dieter Bohlen en la RTL, no va a ser más jurado, y es algo que por ahí a los que les gustaba ver ese tipo de programas va a extrañar un poco, ¿no? Porque la personalidad de él era bastante carismática, bastante crítica y bastante criticable también su accionar dentro de ese programa televisivo. Veremos también qué papel va a jugar Geller dentro de estos dos programas televisivos de la RTL, si realmente va a aceptar el papel o no. Por el lado de Thomas Anders en su página oficial estuvo haciendo un tipo de encuesta como para saber de qué países eran sus seguidores, qué plataformas eran las que más escuchaban y demás, lo cual me parece un trabajo antropológico bastante bueno de marketing para saber de dónde los están escuchando a él y qué es lo que más consumen, si plataformas digitales o vinilos, CDs y demás. Muy buena la propuesta de hacer ese tipo de encuestas. Como te dije al principio, el 26 de marzo sale este nuevo álbum, va a estar en todas las plataformas, así que vamos a poder escucharlo apenas salga. Es una fecha de salida mundial, no es que sale en Alemania una fecha y en otro país otra y demás. El 26 sale a nivel mundial el nuevo álbum de Thomas Anders. Y también, como te decía al principio, ¿qué hará Dieter Bohlen? Como escuchaba el comentario, leía el comentario de uno de los fans, creo que de Rusia. ¿Hará Blue System? No lo sabemos. ¿Seguirá haciendo música? No lo sabemos. Mientras tanto, la sonrisa va a estar siempre presente, seguro, en el mundo de Modern Talking. Me encanta hacer estas mini noticias flash sobre el mundo de Modern Talking. Es genial que siempre tengamos novedades y curiosidades para seguir hablando, debatiendo y ver qué será del futuro de esto. Porque Modern Talking en sí ya no estamos unificados, pero la música sigue viva y todo lo que rodea a Dieter y a Thomas sigue presente siempre. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Bye bye.